Listo. Ya, ya está. Ahora sí, ahí está mi pantalla, ¿verdad? Sí, Correcto. perfecto, gracias. Bien, entonces, pues, decíamos antes de que algo nos fallara en el Zoom, ¿no? Que, pues bueno, también un poquito vamos a platicar de la Navidad desde sus orígenes, ¿no? Obviamente desde sus orígenes claramente religiosos, puesto que la Navidad es una fiesta religiosa, aunque hoy ha tomado diferentes significados y hoy la celebra pues todo el mundo sin importar su religión y sin tomar necesariamente la práctica religiosa como tal en cuenta, ¿no? Pero pues obviamente la Navidad es básicamente y antes que cualquier otra cosa una fiesta religiosa, ¿sí? Entonces pues comenzamos ya un poquito a entrar en tema. Entonces decíamos, pues antes que nada, la Navidad es una fiesta religiosa, ¿no? De hecho, Navidad viene de nativitas, latín, ¿no? Y pues significa nacimiento, por supuesto, ¿no? Por ende, pues es una festividad, es la festividad o una de las festividades más importantes del cristianismo, ¿no? Del catolicismo, para ser más específicos, pues también hoy nos queda claro que el cristianismo se divide en múltiples religiones con algunas ideas compartidas y con algunas ideas diferentes, claramente, ¿no? Entonces, para ser más específicos del catolicismo. Y que, pues, obviamente, celebra el nacimiento de Jesucristo en Belén y se festeja, pues, como todos sabemos, el día 25 de diciembre, ¿no? El día 24 de diciembre es Nochebuena, o sea, es la noche de la víspera, y nos queda claro que nosotros celebramos el 24 de diciembre con una cena familiar por lo general y con el reparto de regalos y con todas estas tradiciones que hemos creado alrededor de la Navidad, pero la Navidad como tal es el día 25 de diciembre, ¿no? Día de el nacimiento de Jesucristo en Belén. Y bueno, pues como tal, por ende, una celebración netamente religiosa perteneciente al catolicismo. Sin embargo, aquí es donde empiezan las cuestiones interesantes, ya sea que hablemos del Jesús histórico, puesto que existe el hombre Jesús de Nazaret, históricamente, o que hablemos del Cristo religioso, la fecha de su nacimiento es por completo desconocida. En realidad, no hay un solo documento que explique el día del nacimiento de Cristo. Por supuesto, hay múltiples personajes que se han dedicado a hacer una variedad impresionante de cálculos matemáticos en base a algunos de los datos que habla la Biblia, ¿no? Y con eso han intentado calcular la fecha de nacimiento, pero dependiendo de cómo se manejen los datos, pues se ha llegado desde mayo hasta el 25 de diciembre, ¿no? Según la forma en la que manejemos estos datos. Aunque existen crónicas no cristianas sobre la existencia de Jesús de Nazaret, en realidad la única fuente que hace referencia al nacimiento es la Biblia. Y en la Biblia, como mencionamos, la fecha del nacimiento jamás es mencionada. Entonces, dado que la fecha del nacimiento no es mencionada, pues ahí se han intentado diferentes personajes hacer cálculos matemáticos con algunos datos que existen e intentar llegar a la fecha, pero como les decía, pues hay quien ha llegado a la conclusión de que nació en mayo y hay quien ha llegado a la conclusión de que nació el 25 de diciembre y en realidad pues no hay una forma, no hay un conocimiento real que nos diga este día nació Jesús de Nazaret, ¿no? Ahora, curiosamente, lo que sí narra claramente la tradición bíblica
Y de ahí, pues, nuestra forma de poner el nacimiento, ¿verdad? Entonces, lo que sí habla claramente en nuestra tradición, la tradición bíblica, es que la noche del nacimiento de Jesús, los pastores cuidaban a sus rebaños al aire libre. Entonces, este dato nos dice, este dato podría ser compatible con cualquier momento entre marzo y septiembre, pero en definitiva no es compatible con diciembre, ¿no? Eh, en los meses del invierno, el invierno inicia en diciembre, efectivamente, y en los meses del invierno, cuando el clima recrudece notoriamente, pues por el contrario, es el momento de sacrificar a los rebaños, de salar la carne y de estar listos para guardar y almacenar comida. Y solamente se deja viva una pequeña parte del rebaño para volver a empezar a reproducirlos en primavera. Y esa parte del rebaño que se queda viva durante los meses invernales tiene que vivir guardada y alimentándose de forraje, no de pastoreo, puesto que son los meses fríos y por ende no hay no hay pastoreo, ¿no? Luego entonces, pues en realidad el único dato que nos da claramente la Biblia es que los pastores estaban cuidando a sus rebaños al aire libre. Y pues obviamente ese dato sí nos habla de marzo a septiembre, pero no nos podría hablar de diciembre. Y entonces, claro, pues vendrá la pregunta de ley, ¿no? Entonces, ¿de dónde tomamos la fecha del 25 de diciembre? ¿Por qué de repente decidimos que fue el 25 de diciembre, el día del nacimiento de Jesús? Y pues algo interesante en cuestiones históricas y tradiciones mundiales, pues sí podemos afirmar que todos los caminos llevan a Roma. Siempre que analicemos estas costumbres que se mundializaron, pues de una u otra forma, Roma aparece por ahí, ¿no? Y es lógico que Roma aparezca por ahí, puesto que en su tiempo de esplendor, Roma dominó gran parte de Europa, Asia y África. Fue el imperio más grande de su momento y pues por supuesto llevó sus costumbres a una parte sumamente importante del mundo. Entonces, pues está claro, en estas cuestiones históricas tradicionales mundiales, pues sí, por lo general, acabamos apareciendo en Roma, ¿no? Aquí tienen nada más lo que en su momento fue el imperio romano. Y por supuesto, histórico o religioso, Jesús nació en la provincia romana de Judea. O sea, se nació dentro del imperio romano, ahí, ¿no? En la provincia romana de Judea, que hoy conocemos como Israel. Ujú. Nació bajo el gobierno de Herodes. Herodes, que era el rey de los judíos impuesto por el imperio romano. Herodes no era un judío en realidad, y era un personaje impuesto por el imperio romano para gobernar esa provincia que le pertenecía a Roma. Y que, por cierto, como dato interesante, era el pueblo por excelencia más rebelde y más conflictivo que existía bajo el dominio romano. Era el pueblo que siempre estaba de una u otra manera intentando pues liberarse, intentando zafarse del imperio romano. Y por supuesto, este pueblo tenía una creencia religiosa sobre el nacimiento de un Mesías, pero este Mesías venía en realidad a liberar al pueblo judío de Roma, ¿no? Nada que ver con lo que después sucedió con la tradición cristiana, por supuesto, cuando nos aparece un Mesías pacifista, y que viene a hablar de amor y no de guerra y todas estas situaciones, pero finalmente esa era la situación de el pueblo judío. Y como dato también muy interesante, pues sabemos que Cristo murió crucificado y la crucifixión es la pena de muerte clásica de Roma.
Y es una pena aplicada específicamente contra aquellos personajes que podían causar revueltas populares, ¿no? Este, entonces, esos son los datos que tenemos y pues con esto nos queda claro, bueno, sabemos perfectamente que fue durante la época del Imperio Romano cuando se da este nacimiento, que es lo que celebra la Navidad, ¿no? Fecha desconocida, Imperio Romano. Ahora, entendamos aquí entonces otra cosa. Si analizamos las fiestas precristianas de cualquier cultura, puesto que aquí las fotos que les estoy poniendo, obvio, no son de Roma, ¿verdad? Una es Stonehenge, Inglaterra, y la otra es en tierras mayas, en Divishaltún, ¿no? Entonces, si analizamos las fiestas precristianas de cualquier cultura, vamos a notar algo sumamente interesante. Todas las fiestas precristianas de todas las culturas que existieron en la antigüedad están íntimamente relacionadas con el sol. Y esta relación pues tiene una razón muy obvia, ¿no? La agricultura. Todos los pueblos, pues iba a decir de la antigüedad, pero en realidad de la antigüedad y de la normalidad, todos los pueblos viven de la agricultura. Al final del día, si no hay agricultura, si no hay pastoreo, pues no hay comida, ¿no? Y si no hay comida, pues se acaba la raza humana. Entonces nos queda clarísimo que la razón más obvia de esta situación es la agricultura. Los movimientos solares nos indican en qué momento se puede cultivar, en qué momento no se puede cultivar, en qué momento se debe de recoger la cosecha, en qué momento se debe de almacenar el grano, en qué momento debemos de volver a disponer de el grano. Entonces, por supuesto, todas estas fiestas están íntimamente relacionadas con el sol y, por supuesto, todas las culturas antiguas le rindieron alguna especie de culto a algún dios solar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque sin el sol no vivimos y porque el ser humano finalmente tiene una tendencia muy simple, o el ser humano antiguo tenía una tendencia muy simple que indicaba todo aquello que no comprendo, lo deifico. O sea, si no lo entiendo, lo vuelvo Dios. Y como no entendían el sol, pues lo deificamos, ¿no? Pese a que aprendieron a conocer sus movimientos, como vemos en las fotos, ¿verdad? Pese a que aprendieron a entender cómo funcionaba, pero nunca a entender qué era. Entonces, esta es la razón por la que claramente el sol se deifica. Entendiendo esto, pues es fácil comprender que casi todas las culturas precristianas tuvieran importantes celebraciones en el mes de diciembre. Celebraciones que lógicamente culminaban con la fiesta máxima de el solsticio de invierno. ¿Qué es el solsticio de invierno? El día más corto del año. Ujú. ¿Cuál es la magia de este día? Esto lo entienden los pueblos antiguos como una guerra continua entre la luz y las tinieblas. Ujú. Cada, las tinieblas le están ganando terreno a la luz. O sea, cada vez la noche es más larga y el día es más corto, ¿no? Continuamente. Esto va sucediendo, ¿no? Hasta el solsticio de invierno que no siempre es el 25 de diciembre, pero que es alrededor de estas fechas del 25 de diciembre, el día más corto del año, y a partir de este momento, ¿qué sucede? Pues todo lo contrario, la luz comienza su triunfo sobre las tinieblas. A partir de este momento, cada día es más largo que el anterior, ¿no? Hasta que lleguemos precisamente al día de San Juan, que es el día más largo del año. Entonces, por eso se celebra el solsticio de invierno. Se celebra el solsticio de invierno porque sabemos que a partir de ese momento la luz empezará a tomar control sobre las tinieblas, ¿no? Y es el momento para empezar a prepararse para sembrar la tierra, no para sembrar hay que esperar hasta las Pascuas.
pero es el momento en el que se puede empezar a preparar para sembrar la tierra. Y por supuesto, Roma no es la excepción. En diciembre, los romanos celebraban las llamadas fiestas saturnales. Las llamadas fiestas saturnales, que son precisamente las fiestas de Saturno, su dios solar, ¿no? Y también celebraban el nacimiento de Apolo. Apolo, que es el sol naciente, cuya festividad también es en estas épocas decembrinas. Entonces, pues, el triunfo de las tinieblas sobre la oscuridad. Y si queremos traducir esto a términos del cristianismo, pues también nos queda muy claro que el nacimiento de Cristo no simboliza otra cosa más que el triunfo de la luz sobre la oscuridad, ¿no? El triunfo del bien sobre el mal, si lo queremos ver en términos más claros, ¿verdad? Es el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Entonces, de ahí la fecha. No solamente Roma, como dijimos, muchísimas culturas celebran estos días. Durante las fiestas de Saturno, precisamente, los romanos posponían todos los negocios y la guerra, hacían intercambio de regalos y se liberaba temporalmente a los esclavos. O sea, hace algunos elementos bastante parecidos a lo que sucede el día de hoy en Navidad. No liberamos a los esclavos porque no tenemos esclavos, pero damos vacaciones. Los pueblos germanos y escandinavos, por ejemplo, por su parte, ellos también celebraban el día 26 de diciembre y ellos celebraban el nacimiento de Frey. Frey es el dios nórdico del sol naciente, de la lluvia, de la lluvia y de la fertilidad, ¿no? Y en esta fiesta, los pueblos nórdicos acostumbraban adornar un árbol de hoja perenne. Este, Adornábamos este árbol de hoja perenne, ¿por qué? Porque son los árboles que sobreviven al periodo invernal, son los árboles que sobreviven al periodo de oscuridad. Entonces es todo dentro de este culto al sol y a la naturaleza, ¿no? Nos queda clarísimo de dónde proviene nuestra costumbre del arbolito de Navidad, ¿verdad? En el año 312 después de Cristo, Constantino I se convierte en el primer emperador cristiano en el Imperio Romano. Aunque hay mucha discusión sobre si Constantino se convirtió o no se convirtió verdaderamente al cristianismo. Pero sí hay algunos elementos que quedan muy claros, ¿no? Él les enseñó a sus soldados un símbolo que es un símbolo cristiano, ¿sí? La X y la P, que es el anagrama de Cristo, ¿sí? Y les dijo, con este signo triunfaremos. Después de eso, él ganó la guerra y se convirtió en emperador. Y entre sus primeros actos importantes, terminó con la persecución contra el cristianismo. Queda la discusión sobre si se convirtió realmente o no se convirtió, porque Constantino osciló siempre entre la religión solar y el cristianismo, sin quedar demasiado claro qué decisiones tomaba él. Pero su mamá es conocida por el cristianismo como Santa Elena. Está canonizada, es una santa. Y el mismo Constantino está canonizado, pero por la Iglesia Ortodoxa, no por la Iglesia Católica. Para la Iglesia Ortodoxa, Constantino es San Constantino. Para la Iglesia Católica no es santo. De cualquier forma, cuando el cristianismo va tomando fuerza en la antigua Roma, no es difícil comprender que la necesidad de celebrar el nacimiento de Cristo se haya combinado fácilmente con las tradiciones paganas y finalmente haya sido una decisión del mismo emperador celebrar el nacimiento de Cristo en el mismo día en el que ya se celebraban
las tradiciones solares y las fiestas solares en Roma. ¿Por qué escoger el mismo día? Pues por una cuestión claramente de practicidad. Una gran parte de la población romana sigue rindiendo culto al sol y otra parte importante de la población romana le rinde culto a la nueva religión, que es el cristianismo. ¿Qué hace Constantino? Aunar las fiestas y decir, pues me da igual si tú celebras al sol o si tú celebras a Cristo, vamos a celebrarlo el 25 de diciembre. ¿No? Después de esto, el concilio de Nicea establece como fecha del nacimiento de Cristo el día 25 de diciembre. Y a partir de entonces, pues, se acepta que Cristo nació el 25 de diciembre y punto final, se acepta como dogma, o sea, no se puede discutir al respecto, ¿no? Y asunto tajado, asunto solucionado. No necesitamos un dato histórico preciso para decidir cuándo queremos celebrar el nacimiento de Cristo. El dominio del Imperio Romano sobre gran parte de Europa, África y Asia, pues explica, por supuesto, sin mayor problema, la transmisión de los conceptos romanos a gran parte del mundo. Y tenemos aquí, pues ya claramente cómo nació este concepto y cómo nació este cristianismo, ¿no? Bueno, cómo nació la celebración del cristianismo, la celebración de la Navidad, como pues una situación que era lo conveniente a ese momento. Ahora, pues de aquí daremos un salto cuántico, por supuesto, muy largo, ¿no? Hacia México y hacia la mexicanización de la Navidad y hacia el concepto mexicano de la Navidad. Ujú. Y por supuesto, para esto tendremos que entender que, bueno, muchísimos años tendrían que pasar, ¿no? Muchísimos años durante los cuales, pues, el cristianismo tomó fuerza. Estamos hablando del 312 después de Cristo, cuando Constantino eh, permite el cristianismo, termina con la persecución y se establece el día 25 de diciembre como la fecha de nacimiento de Cristo, y estamos hablando de 1100 años después, 1100 y piquito de años después, 1492, ¿no? Cuando finalmente un navegante genovés patrocinado por España se encuentra con un pedazo de tierra completamente desconocido. El señor pensaba que era un grupo de islas y pensaba que había llegado a la India, ¿no? Pasaron más años todavía para que se dieran cuenta de que no eran unas islas, era un continente completo, y para que se supiera que no era la India, sino un continente, para ese momento, desconocido por los europeos, ¿no? Entonces, muchos años tuvieron que pasar. Durante esos años, ¿qué pasó? Pues durante esos años, el cristianismo dominó primero el Imperio Romano, después el Imperio Romano cayó. Luego los pueblos nórdicos empezaron a convertirse a la nueva religión, el cristianismo empezó a tomar más y más arraigo, llegó a ser la religión dominante de toda Europa, los papas se volvieron personajes sumamente poderosos, nacieron los reyes, ¿no? Y finalmente, dos reyes en particular, los reyes de España, que no era España, en realidad era Isabel, reina de Castilla, y Fernando, rey de Aragón, se convirtieron en los más grandes defensores de esta religión. Y bajo el patrocinio de estos reyes se descubre un nuevo continente, que es el continente americano, y bajo el patrocinio ya no de ellos, sino de Carlos I de España o Carlos V del Sacro Imperio Romano, se da la conquista de este territorio, ¿no? Lo que finalmente traerá el cristianismo a estas latitudes del mundo.
Aquí tenemos una problemática, ¿verdad? Porque para los defensores a ultranza del mundo prehispánico y los odiadores de la conquista y de la evangelización, pues es como si aquí terminara lo que fue México, cuando en realidad, pues esto no puede ser bajo ninguna circunstancia. Uno de los elementos claves a comprender es que cuando Hernán Cortés llegó al territorio de lo que hoy se llama México, México no existía. Solo existían un grupo de pueblos indígenas de diferentes culturas, de diferentes ideologías, de diferentes gobiernos, de diferentes idiomas, ¿no? Que estaban ubicados en esta región del mundo. Y entre ellos un pueblo que dominaba a los demás, no precisamente por métodos tiernos y pacíficos, que era pues el imperio azteca, ¿no? Entonces, pues por supuesto México no puede terminar aquí. El mundo prehispánico es lo que termina. Para quien entienda o quien quiera comprender México como lo que existe hoy, el México que hoy existe y lo que somos los mexicanos, pues por el contrario, lo que tendríamos que comprender es que aquí comienza México, puesto que México no puede entenderse más que como la mezcla racial y cultural de los pueblos llegados de España y de muchas otras regiones de Europa, y de los múltiples pueblos indígenas que ocupaban el territorio nacional. Solo a partir de la mezcla racial y cultural de estos pueblos pueden hacer lo que hoy conocemos como México, ¿no? No nos vayamos muy lejos, desde la alimentación, desde la cocina mexicana, no podemos entender la cocina mexicana sin elementos tales como el puerco, el arroz, que por supuesto no eran elementos prehispánicos, ¿no? Entonces, si queremos comprender el México como lo que es hoy, pues tenemos que entender que México nace precisamente a partir de este proceso, primero violento y después de adaptación, de pacificación, ¿no? Por medio del cual pues estas dos culturas se unen hasta generar una cultura que no tiene absolutamente nada que ver con España y no tiene absolutamente nada que ver con las culturas prehispánicas, sino que de elementos y variaciones de ambas crearon algo completamente distinto y completamente nuevo. Lógicamente, como habíamos dicho, la cultura azteca pues también tenía a su dios solar, Huitzilopochtli, quien curiosamente también tenía sus festividades en diciembre, ¿no? Y estas coincidencias no son mágicas, no son extrañas, son movimientos del Sol. Todo el hemisferio norte tenía estas mismas fiestas o celebraciones similares, pues cultos a sus diversos dioses solares en el mes de diciembre. ¿Por qué? Porque era el mes del solsticio y el mes del día más corto del año. Así que, ante la coincidencia de las celebraciones a Huitzilopochtli en diciembre, pues para los frailes agustinos, perdón, no fue difícil promover la celebración de la Navidad y aprovechar la coincidencia de fechas para poder desaparecer el culto al dios de la guerra y sustituirlo de esta manera por la Navidad. Las fiestas de Huitzilopochtli más o menos comenzaban por ahí del 6 de diciembre y terminaban en los primeros días de enero. Los mexicanos hoy por hoy, pues tenemos el famosísimo Guadalupe Reyes, ¿verdad? Que es precisamente el inicio y final de las fiestas navideñas, ¿no? Entonces, pues, ¿qué hicieron los frailes agustinos? Pues ir tomando las mismas fiestas que ya existían y que coincidían con sus propias festividades, con sus propias fechas, pues, ¿no? Para irlas modificando y de esta manera erradicar el culto a los dioses paganos para poder
imponer el culto a la religión cristiana. Un dato histórico muy interesante, señores, es que los conquistadores, o sea, los ejércitos de Hernán Cortés, eran en efecto, pues personajes sumamente violentos y que se vivió un concepto de mucha agresión y de mucha violencia. Los frailes, por el contrario, eran personajes que hablaban de paz, de amor, de comprensión, y la conexión que se dio entre frailes e indígenas es enorme. Los indígenas buscaban refugio en los frailes y por eso para los frailes también fue relativamente fácil introducir el concepto de cristianismo a esta población, ¿no? Relativamente fácil, y para lograr esta concepción del cristianismo, por supuesto, hubo que mexicanizar las ideas, hubo que mezclarlas con las creencias prehispánicas, hubo que combinarlas con algunos símbolos y aspectos de los dioses prehispánicos, y de esta forma se crea este sincretismo religioso que solamente México posee. Y este sincretismo religioso, por supuesto, tiene un paso increíble en la mexicanización de la Navidad, ¿no? Aquí comienza la Navidad mexicana, precisamente sobreponiendo las celebraciones de lo que en un primer momento se llamaron las misas de aguinaldo y que hoy conocemos como posadas. Las misas de aguinaldo que se empiezan a dar desde el 16 hasta el 24 de diciembre, ¿no? Y se imponen a las fiestas de Huitzilopochtli. Claro, estas misas de aguinaldo, pues en un principio era una misa, una celebración que se daba en el atrio de la iglesia, ¿no? En donde se organizaban algunas representaciones alusivas a la Navidad, y adicionalmente se le daban pequeños regalos a los asistentes, conocidos como aguinaldo. Entonces, aquí nace también hasta el concepto de uno de los derechos laborales mexicanos, ¿verdad? El aguinaldo. Entonces, bueno, pues estos grupos empiezan a reunirse en los atrios de las iglesias. Representaciones teatrales sobre el nacimiento de, sobre el nacimiento de Cristo se empiezan a dar en este momento, en estos atrios. Entendamos que los indígenas no leían español, no hablaban español, y los frailes pues empezaron a educarse en las lenguas prehispánicas y empezaron a enseñar el idioma a los indígenas, el idioma español a los indígenas, por supuesto, pero en un primer momento la forma más fácil de comunicarse era a través de la representación teatral. Por lo que aquí, además de la posada, también nace otra tradición típicamente mexicana, la pastorela. La pastorela era la representación teatral por medio de la cual los monjes les explicaban a los indígenas que Cristo había nacido, y que los pastores habían ido a adorarlo, y que el diablo no quería que los pastores pudieran llegar a adorar a Cristo, y que los ángeles ayudaron a los pastores a llegar, y pues todos hemos visto en algún momento una pastorela, ¿no? Y esa es la trama básica, ¿no? También les enseñaron que José y María, como tuvieron que salir de su tierra, Nazaret, para ir a Belén, por una orden precisamente del rey Herodes, que pide que todo mundo se mueva a su lugar de nacimiento para poder hacer un censo, tuvieron que pedir posada en el camino. Y entonces también esta representación teatral es la posada mexicana, ¿no? También para explicar cómo se dio el nacimiento de Cristo, utilizaron figuritas, ¿no? Figuritas esculpidas por los mismos indígenas, y ahí tenemos también el origen del nacimiento. El nacimiento que ya se usaba en España. Este sí es una herencia más clara. La pastorela se inventa en México y la posada se inventa en México.
Por supuesto, a lo largo del tiempo, el mismo pueblo le fue agregando elementos más atractivos a esta celebración, ¿verdad? Como fueron las velas, las luces de bengala y las piñatas. Y estas fiestas fueron saliendo del atrio de las iglesias para adaptarse a los diferentes barrios y diferentes casas, ¿no? Entonces, la posada, una tradición típicamente mexicana y una fiesta típicamente mexicana, proviene en efecto de este sincretismo religioso que solo México tiene. La posada se basa pues en la solicitud de alojamiento, precisamente lo que les decía, ¿no? Cuando José y María tienen que salir de su tierra donde estaban viviendo, que era Nazaret, para desplazarse a su tierra natal, que era Belén, pero María va embarazada, necesitan buscar dónde hospedarse y pues se da este pedir que les dejen quedarse en algún lugar y según nos cuenta la tradición bíblica, pues al final de cuentas el único lugar en donde consiguen quedarse es en un pesebre, ¿no? Ahí precisamente por eso el buey y la mula, ¿no? Están siempre representados en el nacimiento mexicano y ahí en ese pesebre pues se supone que es donde se da el nacimiento de Jesús, ¿no? Entonces esto es lo que representa la posada. Una vez concedida la posada, comienza la convivencia entre los participantes, ¿no? Entonces es ya cuando pues pásenle, sean bienvenidos, empieza la fiesta, se saca el ponchecito, se saca la colación, se sacan los dulces y que llega a su máximo esplendor en el momento de romper la piñata, la que debe de estar rellena de frutas, dulces y colaciones. Y otro elemento que es un invento típico y exclusivo de México, ¿no? La piñata la inventa México. Que la piñata en realidad es un elemento lleno de simbolismos, ¿verdad? El papel de la piñata es simbolizar el triunfo de la fe sobre el pecado. La piñata mexicana debe de tener 7 picos. 7 picos porque representa precisamente los 7 pecados capitales. Los dulces y la fruta que están dentro de la piñata simbolizan la gracia de Dios. La venda que se ponen en los ojos para que sea más difícil romper la piñata, representa la fe. El palo es Dios. Y las personas alrededor que te van diciendo arriba, abajo, a la izquierda, a la derecha, atrás, simbolizan a la iglesia, indicando el camino para vencer el pecado. Eso es el simbolismo de las piñatas mexicanas, ¿no? Y esa es la forma clásica de la piñata, ¿no? La esfera de 7 picos. Entonces vemos aquí claramente cómo, aunque la Navidad es una fiesta cristiana traída de Europa, pues toma por supuesto una serie de elementos que solamente veremos en México. O bueno, que solamente veremos en México o que hoy, en las épocas de la globalización, por supuesto, México ha exportado al mundo. La Navidad mexicana es mexicana por donde la veamos, ¿no? Es específica y tiene una serie de elementos que solamente podemos ver en nuestro país. La Navidad arraiga con tanta fuerza en México que su estilo se vuelve único en el mundo, ¿no? Y por eso tenemos las posadas, las pastorelas, las piñatas y los nacimientos, ¿no? Una serie de elementos que se dan específicamente en nuestro país, ¿no? Las posadas, como ya dijimos, pues esta representación, ¿no? En la que nos explican, o en la que se les explicaba a los indígenas en ese momento, pues cómo se dio este proceso en el que nació el Salvador en un pesebre y los pastores querían llegar a conocer al Salvador, a rendirle culto, ¿no? A verlo, y el diablo y sus diablitos pues están encargados de que estos pastores no puedan llegar
al pesebre y los ángeles, por supuesto, están en la chamba de espantar a los demonios para que al final del día los pastores puedan llegar al pesebre. Y la representación de los pastores pues es típica y absolutamente mexicana, ¿verdad? Todas las pastorelas, pues nuestros pastores deben de ser pastores mexicanos, ¿verdad? No, no, definitivamente no son pastores de Israel, ¿verdad? El nacimiento, como decíamos, ¿no? El nacimiento que proviene en primer término de Italia en el siglo V después de Cristo. Se practicaban estos nacimientos, pero eran nacimientos vivos. O sea, en realidad eran una representación teatral, en las que incluso se llevaba a un buey y a una mula reales, ¿no? Y se ponían en una gruta ahí cerca de donde hoy está el Vaticano en la ciudad de Roma, ¿no? Y ahí se hacía esta representación. Luego esta representación fue tomada por España, que por supuesto la tradujo ya a figuritas y a ponerlos directamente en las casas. Y finalmente esta tradición llega a México y se mexicaniza a tal nivel que hoy por hoy los nacimientos más grandes del mundo se ponen en México, los nacimientos más importantes son mexicanos y una de las muestras de nacimientos en el Vaticano no puede jamás faltar un nacimiento mexicano. Y a partir de aquí el nacimiento mexicano pues se construirá en barro, en cerámica, en tejido y en cuantos materiales se nos antojen, ¿no? Y también tenemos la tendencia del nacimiento típicamente mexicano. La Navidad se arraiga con tanta fuerza en México que también tenemos el turismo de Navidad. El turismo de Navidad mexicano. ¿No? El turismo de Navidad en el que pues no podemos dejar de conocer precisamente Tepoztlán en el Estado de México. Tepoztlán, zona turística navideña por su tradición de la pastorela precisamente que se celebra hace más de 50 años ininterrumpidamente y que atrae a personajes de múltiples regiones de México e incluso de múltiples lugares del mundo para poder ver la pastorela típica mexicana en el Estado de México. ¿Qué otro turismo religioso tenemos? Tlalpujahua, en Michoacán, mundialmente conocido por su feria de las esferas y por la producción de esferas. Hoy por hoy en Tlalpujahua, desde luego, además de poder ir a ver todas las artesanías típicas en esfera mexicana y tener una feria impresionante de venta de esferas, también tenemos múltiples talleres de creación de esferas y adornos navideños, a donde personas pues de muchos lugares de la República y de muchos lugares del mundo van para aprender a producir sus propios adornos navideños. Por supuesto, Chinahuapan, Puebla, también con una feria del árbol y la esfera. De hecho, la feria del árbol y la esfera de Chinahuapan proviene de Michoacán originalmente. Fue una familia de Tlalpujahua quienes empezaron también la fabricación de esferas en Puebla y quienes empezaron esta venta, volviendo finalmente a Chinahuapan también en un destino turístico típico navideño también para poderlo disfrutar por su feria del árbol y la esfera. Y a Colman, en el Estado de México. A Colman, en el Estado de México, que pues es nada más el convento en donde se inventaron las piñatas. Se presentan también como destinos turísticos navideños mexicanos, pero estos más por su clima que por sus tradiciones navideñas como tal, Chihuahua, específicamente en la zona de las Barrancas del Cobre, donde podemos vivir una Navidad nevada, los bosques de Sonora, en donde pues también podemos vivir una blanca Navidad con nieve, ¿no? E incluso con pistas de esquí.
porque no solamente en Estados Unidos y en Europa se esquía, también en México. Tenemos una pequeña región en Sonora con pistas de esquí y también tradicional de turismo navideño, pero les decía, más por su clima que por sus tradiciones navideñas. Si queremos hablar de la gastronomía, pues por supuesto también la gastronomía típica mexicana entra de lleno a la Navidad, ¿no? La cena navideña se ha vuelto mexicana, notoriamente. Mexicana con esta mezcla de culturas como la debemos entender, ¿verdad? Puesto que si hablamos de bacalao, entenderemos que no es un pescado mexicano, es un pescado nórdico. Si escuchamos bacalao a la vizcaína, pues al oír vizcaína probablemente pensaríamos en España. Pero si vemos los elementos y los métodos de preparación de este platillo, chiles largos, cazuelas de barro, nos daremos cuenta de que es un platillo típicamente mexicano. La mexicanización de la comida navideña, también por supuesto, ¿no? El pavo, que muchos lo consideran más una influencia gringa, pero también sepamos que en México pues se comía guajolote principalmente como uno de los platillos festivos más importante. Los romeritos, la aportación de México en definitiva a la gastronomía navideña mundial. Hoy los romeritos con mole y tortitas de camarón se comen en muchas regiones del mundo, pero siendo pues la aportación netamente mexicana a la festividad navideña, ¿no? La ensalada de manzana es así, por supuesto, no tiene nada de mexicano, ni elementos, ni ideas, ni conceptos, ¿verdad? La ensalada navideña es una variación de la ensalada Waldorf que se inventó en el Waldorf Astoria, en el hotel, ¿no? Y que es así, no tiene absolutamente nada que ver con ningún tipo de gastronomía ni con ningún tipo de elemento mexicano, pero bueno, no por eso vamos a dejar de disfrutarla, porque también es un platillo bastante sabroso de la Navidad, ¿no? Entonces, vemos pues cómo desde sus orígenes hasta nuestra actualidad, la Navidad la hemos convertido en una fiesta clásica, en una fiesta tradicional y en una fiesta mexicana. México no se puede entender más que como esta mezcla de culturas. Y la Navidad en México no se puede comprender más que como una Navidad a la mexicana. Espero pues que les haya gustado esta conferencia y que les haya dado un poquito de conocimiento sobre pues la Navidad en el mundo y nuestra Navidad mexicana. Y pues muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias al maestro Juan Carlos Valdés Unzunegui por su participación y por los datos tan interesantes que nos comparte y al final, pues por hacernos desear que ya llegue la Navidad y poder disfrutar de estos platillos. Muchas gracias, Unzunegui, muchas gracias a quienes se conectaron para estar en esta conferencia. Vamos a dar paso a las preguntas, si las hubiera, para poder escuchar a Unzunegui con las respuestas, por favor. Parece que todo muy claro, Sunsu, porque no veo preguntas, no veo manitas levantadas tampoco, entonces, pues, si no hubiera nada más, Sunsu, algo más que decir, podríamos estar cerrando y concluyendo nuestra conferencia. Pues nada más, pues un gusto haber estado por acá en esta conferencia. Espero que la hayan disfrutado y pues bueno, nos seguiremos viendo más adelante. Gracias. Muchas gracias, gracias a todos y buenos días. Hasta luego.